Bueno, y dentro de ese parcial va a haber preguntas de modelado. Soy un liker. Si van los haters también. ¿Querés que El mire que, el directamente que te acá desde clava el el visto grupo es un liker. o que abra cada perfil e ir mirando? A ver, bien, está por ahí. Arranca. Ah, eso no lo vi. ¿Es de ahora? Ah, no. Ah, mira, perdón, ¿eh? ¿Alguien más me escucha bajito? Porque Ah, desde la clase estuvimos. Te escucha un poco más, se te escucha un poco bajo, pero yo te escucho. Bueno, volvamos al Ahí Brisa, 75. ahí Brisa también dice que te. No, Lo que pasa es estábamos que haciendo Juan justo experimentos con Agus, pero antes Estás me así dijo como. que en las grabaciones me No escuchaba nos volvamos mientas, al estás, 75. estás de turista en algún lado y Claro. querés disimular. Estás como ahí lejos me ahí. voy a escuchar mejor. A ver ahora. Ahora sí, Mejor, ahí mejor, pero sí. Porque antes la clase Ahí, le ahí. bajé porque Juan me dijo que en las grabaciones yo me escucho está, mucho más fuerte que él. claro, pasamos al Entonces dije equiparar. 60% y él está en el Claro, 70 y pico. Y bueno, volvamos al 70 y pico. ahí está entonces. Ahora se tendrá que Que escuchar no escuchen mejor. con auriculares las clases grabadas. Es lo único que les pido. No, te había preguntado, Juan, si querías que mire perfil por perfil o directamente el inicio de lo que hay acá en el grupo. No, claro, hagamos como siempre. O sea, empecemos por el de arriba mientras si tanto esté presente y Sí, veamos para atrás sus dale. presentaciones. Bueno, tenemos acá que, bueno, vamos a arrancar con Ronald, que había subido su trabajo de procedural. ¿Qué tal, Ronald? Y si también pueden ir dejando los Sí, presentes en el chat, por favor, les sí. agradezco. Tenemos acá, bueno, capturas de los nodos del shading. Sí. Tenemos acá también planetas, optó por hacer a Marte. Ujú. Ahí Tenemos hay acá también que render. subir la resolución, del Mm, HDR. Subir ahí la al, resolución del sí, HDR. Sí. Vos, Ronald, anda tomando nota de que si seguís estos consejos, vas a tener la nota más alta en el TP. Uno acá sería, primero, que se vea más el bump, como shading propiamente dicho, y segundo, que haya... Hay algo que no están dando, porque tiene un... A ver, espera, déjame ver ahí. 10 bueno, tiene Death Train. sí, este nodo, fíjate, este es un nodo, es un bitmap de imagen, no es un Ah, ahí bitmap está, claro, puso el normal. color. Sí, puso el color en Claro. el coso. No, O por sea, ahí esto no te estuvo. va a generar el relieve nunca, esta No, imagen. pero quizás que estuvo haciendo pruebas. Háblanos, Ronald, por favor. Externo. Porque Sí, dice que tiene dos imágenes ahí. sí, es el mismo nodo duplicado. Claro, pero Igual ves yo que al creo lado del más para otra título página. hay dos. O sea, una de esas tiene que ser el bump. Al lado del título, el número dos es que hay dos layers. Ay, Hola, buen Ronald, día. ¿Se ahí me escucha ahí? estás. Ahora al- sí. ahí está. No, sí, sí, son la misma imagen. Simplemente la dupliqué sin. Ah, pero tenías otra que Eh, es una en baja o algo así porque dice sí, dos. había descargado otra en baja Ah, perfecto. para ir Claro, probando. claro. No, igual, Entonces, dentro de todo, el relieve se formaba, sobre todo si le subía mucho el strength, pero me imagino que con la lo correcta se que, va lo a que me ver pasaba más. es que se empezaba como a medio romper, y me imagino que es porque justamente no es un BAM, sino que es una Sí, imagen totalmente, a sí, color. sí. Sí, sí, sí. Tiene Entonces, por eso la Es formación. normal, es una esa imagen de los colores locos siempre. Eh,
No, a mí me pasó eso también, de tener que subirle mucho, porque no Pues se no era un veía mucho bump. el relieve. Claro, No, bajé el mismo bajé el mismo que había en el tutorial, pero no sé por qué no. Ah, no bajé el mismo, ¿verdad? No, ahora me acordé. no, Claro, claro, el puede ser bump, que. les explico así rápido, así avanzamos. El bump tiene 256 grises, o sea, tiene bastante resolución de ancho de banda. No es una locura, pero son 256. En cambio, el color de 8 bits le toca el gris que le cae, y cuando uno pasa el de 8 bits a blanco y negro, ven que quedan como cosas escaloradas porque, bueno, no están en grises justamente. El otro, el bump, siempre va a quedar mejor. Además de que el bump es un bump y no es una imagen pasada a blanco y negro. Por ejemplo, ahí estamos viendo, a ver, pone Marte, estamos viendo, se ve ahí está. Eh, esas manchas oscuras que se ven, que se les dice mares, porque cuando no había telescopio pensaban que eran mares, esos mares es que la Tierra, o sea, el polvo marciano de ahí es más oscuro, pero no quiere decir que sea una depresión. Entonces, una sombra en una imagen en color, si yo la paso a blanco y negro, el bump, esa sombra la va a interpretar como una depresión. Y ahí es donde van a quedar cosas raras. Por eso siempre que pongan bump, pongan una imagen de bump. Yo en la cursada siempre muestro cómo hacer el truco de pasar a bump algo que no lo es. Y ahora con la IA esto se está haciendo cada vez mejor, pero no lo es. Y otra que está al revés. Si se fijan, el polo está hundido, siendo que el hielo tendría que estar al revés para afuera. Entonces, que sea bump de mínima implica que quede al derecho la imagen. O sea, que la imagen está hecha como bump significa que lo blanco va a estar más alto y lo bajo más oscuro. Y eso está bien. Si tienen que darlo vuelta es porque algo raro pasa. ¿Sí? Eso piénsenlo así. Sigamos. Y el HDR en más resolución, porque bueno, obviamente esas estrellas parecen todas como nebulosas. Tenemos acá Acá una distintas luces en de el las cosas que shading. decía el TP, sí, era que cada pared tenía que tener un shader distinto. No es por capricho nuestro ni porque quede más lindo, sino porque es importante que aprendan a darle distintos shaders a una misma geometría. Si yo tengo una geometría y le aplico un shader es fácil, pero ustedes tienen que entrar en modo edición, seleccionar los polígonos, asignarle el shader, eso lo mostró bien Agustín, y bueno, tengan en cuenta que el TP pide que la misma geometría tenga distintos shaders. Nosotros como excusa dijimos que tengan las paredes colores diferentes. Eso Bien, está muy igual bien. el detalle de como nosotros aclaramos, de poner varios tipos de luces y ver cómo interactúan distintos con cada uno de los shaders. Sí, 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 Bien. muy bien. Y después Eso tenemos el ya lo habíamos ajedrez, que visto, esto sí. es 18 de mayo. Lo habíamos visto, lo habíamos visto. Creo que Yo había fue. hecho el comentario de que los peones tenían que ser multiplicados por factor 0,5 para que tengan el tamaño correcto. Esto lo vimos. Muy bien. Bien, Em, bueno, este eran, sería el render final y algo bastante bueno. sí, sí, los peones más Bien, chiquitos. Y ya bien. está. Tenemos acá de Sofía también. Nos Sofía. envió. A ver. Che, yo le puse like a estos. A todos les puse, pero no sé por qué no los veo. ¿No me los tomó porque lo hice del celu? Ahora me Tenemos fijo. acá, bueno, las capturas. Faltarían nada más algún que otro render para ver, bueno, el resultado final. Sí. Eh, pero bueno, después andará subiendo también Sophie los renders, por favor, si los Ese vemos el está resultado bien. final. Si bien está medio en Sí, baja, sí, yo eso lo justo veo. estaba mirando ahí, se Sí, ve sí, sí, ese está bien. que en la imagen dice No, boom, es dice el max bump, bump no está y invertido. el El push strength acá. es 0,4, está bien. Sí, ese está bien. Sí, muy bien. Bien también que muchos, bueno, lo que los que usaron Marte no viene, pero que se dieron cuenta de ajustar el roughness
para que no quede brillante el planeta. Ah, sí, sí, eso lo mencionamos en Porque por clase. defecto viene en 0.5 y queda como medio, Medio raro, medio sí. brillante. Bien que hasta Sí, ahora también Ronald se había dado cuenta y lo modificó. Los que eligieron tierra tienen un bitmap de Rockness, la mayoría. claro, Pero porque si lo hay uno buscaron pueden que, encontrarlo también. sí, sí, pónganlo porque yo le hice comentario a alguien que quedó como una tierra brillante, como una bola de billar, así con el brillito que se ve la luna, parece que tuviera un reflector. Mm. Y Bien, y esto sí ya lo hemos lo visto habíamos también. visto, el tema de la máscara Sí, que sí. le habíamos comentado. Perfecto. Bien. Bueno, faltaría el render del ajedrez también. Sí, recuerden que hay que hacer renders. Sí. Y ahora. Después tenemos acá de Yara. Tenemos sus planetas. Que yo acá había visto, creo que hizo 2 o 3 publicaciones. Sí, hice 2 o 3 y también comenté la Sí, publicación, eso, así ahí que está. hay algunos render, ahí está el render final. Sí, que yo al principio no lo Perfecto. había visto y después entré a mirar los comentarios y los encontré. Después, o sea, o si los publicás de nuevo, publicalos por fuera de los comentarios, así se ven en el Dale, yo video. no Porque quería spamear, viste, hay 40 no, no hay publicaciones. problema. Yo pues si no quedan a medio perdidos y si alguien no entra a ver los comentarios, no los va a poder ver. Es verdad, sí. Tenemos acá. Fíjate, estos 2 nodos que no están conectados no están haciendo nada en la escena. Sí, capaz que Fíjate, después lo corregí Fue y me reemplazado. quedó, sí, me No, parece tenía que dos fue. opciones. Uno, claro, uno es el que hizo con el gradiente y después el que está corriendo es el de la derecha, que es el porque esto es bump un normal. especular. Y con un especular y un color RAM que al no estar conectados no están así como está, no está influyendo en nada en la Claro, creo que escena. ese era el de el especular de la Tierra. Y este, Y Ah, creo que lo que me pasaba era que me quedaba muy negro, muy blanco, y después terminé descargándome un bump así de la Tierra y terminé claro, conectándolo. Bueno, no sé, no me acuerdo ya tanto, sé tanto claro, porque no, siento pero yo. ese iría al especular, que ahí le pusiste un valor fijo, 0,1, no se ve bien. sí, así, o sea, acá no está conectado, capaz después lo conectaste, pero bueno, yo pues lo había visto y me llamó la atención. Y después por una cuestión organizativa, estos 2 nodos siempre ponelos más a la derecha, cosa Ah, de que no sí, sí, tengas sí, estas flechas que van para que atrás pasan por y se te atrás. esconden por detrás de los nodos. Sí, y si no hay algunas formas que les podemos mostrar de dibujar el caminito uno, el espagueti, como le llamamos a eso, y el espagueti se puede dibujar uno por donde quiere que vaya y que esquive los otros nodos, pero mejor hacerlo, si tenés Mm. pocos así, por el ordenado y listo, pero hay maneras de dibujar el espagueti. Sí, y después visualmente esto Espagueti está correcto. tensor. Sí, un poco zarpado el bump, Yo pero sí. sí, no, más que nada capaz ajustar el tamaño. Yo no creo que no son del mismo tamaño la Tierra y Marte. No, eso seguro, no, no. Claro, o acomodar, darle como No, más perspectiva a la escena, Dale, dale. ¿no? Y no que no, parezca una yo comparación entre uno y otro. a ver, si nos ponemos en astronómicos, que no tenemos tiempo para eso, esto es totalmente imposible, o sea, estarían explotados ya los planetas, pero digo, tampoco están en una sola toma. Si estás cerca de un planeta, el otro se veía como uno de esos puntitos de atrás, con suerte, o sea, no habría manera de que salgan juntos en la foto. Pero lo que quiso hacer visualmente está bien. No sé si yo incluso no jugaría con algo más de esos planiferios de mapas antiguos y ponerle algún ornamento alrededor y presentarlos así como... eh, hay una cuestión en la alquimia que es el rojo y el azul, ¿no? La tierra y el agua.
y se podría presentar de una manera más medieval, usar el render para jugar con esa idea de los dos complementos alquímicos, pero Bueno, dale, ya voy a seguir ahí. Sí, no, igual está bien, es o algo sea, digo, de del visual otro nomás, lado, por eso, desde lo visual, visual, pero jugar claro. con la idea alquímica del rojo y el Y azul. después Está bueno. está el ajedrez acá que publicó, y acá comentaste que tenías un problema para mover la escena. ¿En qué Y sentido? Porque me no. estaba costando, bueno, mi compu ya le estaba empezando a costar un poco, ¿viste? Y, y cuando ponía como la opción en medio para verlo cómo quedaría el render, me costaba acomodarlo. Yo creo que igual también tengo que acomodar bien las dimensiones de la mesa y el ajedrez. Y después descubrí, cuando haciendo los planetas, que si salgo del modo escena donde se ve la escena y todo, es mejor para acomodarlo. Capaz con las líneas de los Sí, ejes lo acomodo y después pongo eso a ver si quedó bien. Pero sí, bueno, cuando nada, tenés que todavía acomodar no lo algo en la terminé. ubicación, te conviene moverte así, ver todo gris, y después sí, como ya tenés que ver las Sí, luces sí, y sí. eso, Claro, cambiar claro. de modo de visualización para que te ande Y, Eh, más fluido. y tengan en Eso cuenta es lo que el descubrí después haciendo los planetas. Claro, claro, y tengan en cuenta el poly count, siempre. Tagus, mostrarles de nuevo el stats ahí donde ponen el poly count, sí, porque por ahí si vos tenés una dama que tiene 100.000 polígonos y ya se va a complicar. Entonces allá van a ver cuántos polígonos tiene y eso los va a llevar a conocer los límites de su hardware. Y van a decir, bueno, yo ya sé que más de 3 4 palos de polígonos no anda todo lento, empieza, o lo mismo con los shaders, empiezan a cargar los HDR en 8K que se ven bárbaros, pero después no nos sí. sirven. Entonces ahí ponen las Este tiene mal estadísticas. igual esta escena, ¿no? Porque para la sencillez que tiene es No, un no, millón de no vértices sabes y dónde es un montón. están En el sillón. tiene los triángulos, claro, Y seguro que es en el sillón. claro. Pero Ahí está el sillón, tiene a todo. simple vista. El El sillón si- es el que más tiene, no, seguramente. pero tiene 1,8 de 2, 1,9 casi de 2. Claro, ahí yo iría directamente a un remesh, pero así, sin más, porque el Sí, sí, sí. sillón no Igual merece muchas de para estas nada cosas eso. están hechas O sea, el hace sillón no 1000 años, merece en diría. absoluto esa cantidad de polígonos, o sea, pero Ah, no. ni La ahí. taza. Ah, La taza tiene 900.000 vértices. Ahí está el problema. claro, bueno, ahí la taza también está. Es para hacer una animación de una mosquita caminando en la taza, en el borde. Mm, Bien, después tenemos acá Vamos con Maite también que Maite. sube sus planetas. Ya lo vimos, Sí, estaba al revés. para mí fue el comentario de ajustar el roughness. En Sí, los sí. comentarios lo arreglé. El roughness para. Es el Ah, mapa. ¿lo subiste? Ah, bien, bien. Ah, Sí, acá. Sí. Claro, pues yo también vi esto, Eso, cuando vi el claro. comentario de Juan, vi esto y ahí me Y di dijiste cuenta de lo mismo también. del mapa de roughness que está por ahí. Sí, sí. Sí, Muy lindas quedaron las nubes, quedó todo bárbaro. El sí, sí, van después en 2, el relieve quedó bien. no Acá está parecía el que estaba muy invertido. fuerte, Ahí estaba muy fuerte, pero se ve sí. que acá lo acomodaste, Sí, sí, sí. Perfecto. quedó bien. También hizo Marte, bien, suma porotos. Sí, ok. Bien ahí. ¿Y eso que tiene a Phobos allá? ¿El qué? ¿Hay una luna en algún lado? Mm, no, debe ser esto es la Tierra, seguramente, Tierra y Luna. Ah, ah, sí, es Es verdad. una captura Me habré arriba ah, del confundido la otro. imagen. claro, claro. Bien. Y después el resto sí ya lo habíamos visto de ella, Sí, porque esto es lo último que ha subido de mayo. ok. Bueno, ahí me quedaría Tenemos acá también ajedrez. de Ian, o Ian, perdón, la pronunciación. Tenemos acá el proceso de los planetas. Bien. Bien.
el sueño de Elon Musk, ¿no? Que Marte esté a unos kilómetros de la Tierra. Dice, ya me voy. Ya me voy ahí. Bien. Después Bien. sacarle un render así esto se ve bien. Fíjate también la resolución del HDR, pues lo veo bien, pero capaz puede estar con un poquito más Sí, de seguramente sí. resolución en el fondo. Sí, 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 sí. Pero igual está bien. Y tenemos Bueno, también ahí estos renders del ajedrez que ya estos también los habíamos visto los habíamos visto. Sí, había un tema que en la yo clase después no pasada. sé si lo No mencioné, sé si llegamos, esto es del 18 capaz, no me acuerdo cuándo fue la de clase, pero posicionarlos a todos, porque hay piezas o volando o a 1 milímetro del tablero y quedan raras las sombras. Habría que claro, unificar todo sí, hay unas poniendo. piezas que están como, esta por ejemplo está como en el aire, la Sí, allá pared, los peones, la torre, sí. y Se es nota que un estaban como puestos. poquitito también. Sí, sí, sí. Ahí pueden aprovechar y practicar lo de hacer un script en Python con Claude, ¿no? Le dicen que ustedes están en Blender, que van a seleccionar un montón de objetos y que alinee todos los objetos a Z0 o Z lo que quieran, 0,1, no sé, lo que mida el tablero. Eh, y entonces prueban de llevarse el script de Python y ponerlo en Blender. Seleccionan todos los objetos, le dan play al script y todos los objetos deberían quedar con sus bases en esa altura. Bien, fíjate, Ahí dice que Jan, después lo arregla. sí, sí, pero fíjate si lo llegas a hacer con Claude o con ChatGPT, con cualquiera que programe, le pedís el script y van incorporando eso del scripting, que como verán es súper útil, porque si uno se va a poner a hacer eso, Blender, ya lo criticamos mucho al pobre Blender, no tiene esa función de llevar los objetos al piso, a cero. Entonces, al no tenerla, está buena la excusa para que hagamos la nuestra propia, como les mostré yo que había hecho tanto para el punto de origen en el centro de la malla, como para llevar el objeto a cero, no al piso, digamos. Igual tengan en cuenta eso de llevar al punto cero, también depende de dónde tengan el pivot point de cada objeto, Totalmente, sí. Ujú. a qué altura va a quedar. Si no, Blender, acá con el imancito, si ponen face y lo activan, le va a hacer tipo un snapping a las caras cuando estén moviendo un mesh. Entonces Pero se va tiene a que pegar hacerlo, a en la el caso cara de él, de a una de pieza. otro mesh. Claro. En cambio, lo que haría el script es a todas las piezas. Muy bien. Bueno, Bien, genial. tenemos acá de Camila, Camila, me quedan 10 tenemos 10, minutitos. Agus. Mm. Sí, sí, llegamos a ver lo que queda acá en Facebook. Y ya después en el segundo módulo les damos el parcial. Pa, 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 pa. Tenemos acá por un lado las nubes, por otro lado la tierra, bien. Capaz le bajaría un poquito el strain del relieve, del bump, pero después está bien igual. Eh, bien. Me gusta que suban muchas capturas de todo, porque permite que podamos ver el proceso y cómo está configurado. Y esto, el 17 de mayo ya lo habíamos visto, porque nosotros hemos tenido la clase el 18. Muy bien, está bastante al día, Camila, bien. Bien, tenemos acá de Maite que tenemos sus planetas. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas. Acá sí, también vería el tema del BAM. Si es que está, Eligió un bump sin que no océano. corresponde a la imagen, puede ser, No, porque, no, esas son, es el fondo marino. Es un bump que le quitas el agua y ves lo que estaría abajo en el océano. claro, sí, las profundidades. Claro, ese bump no lo elegiría yo por esa cuestión, ¿sí? Porque estaría mostrando las
las masas continentales y las capas tectónicas y todo eso, que nosotros queremos una Tierra con agua. Porque, o sea, Ok, ok. no estaría mal si tuvieses el mapa de color sin agua, o sea, sin azul, y obviamente lo verde no existiría más, y como quedaría la Tierra totalmente desierta sin agua. Sería divertido de ver. Pero lo que elegiste es un bump que está considerando el suelo marino y Claro, sí, sí. el suelo oceánico, y no es la idea. Búscate uno que tenga el agua, digamos. Sí, o sea, no está mal lo que aplicaste, porque está bien armado, Está porque bien está marcando aplicado. las profundidades del océano, que es Sin la agua, imagen que sí. vos pusiste, Ajá. pero claro, acá en este caso no es lo que exactamente estarías Sí. necesitando vos. Igual bien después mezclado el tema de la luna con de las nubes con la La tierra y ese atmósfera, tipo de sí. cuestiones. Después quedó Sí, bastante bien. Tenemos acá sí, sí, también sí, sí. el TP de Marte, bien, lo mismo que dije antes, bien que hayan los que hicieron Marte y planeta, Tierra y Luna, suma todo porotitos. A nadie se le Pues, ocurrió hacer un volume skater para la atmósfera. Lo tiro. Ya lo mostramos la vez estás pidiendo pasada. mucho, Juan. Al volume skater es hacer una esfera y empezar a jugar con los numeritos. Y después Este, tenemos, bueno, la presentación ya del ajedrez que hizo, está bien. Que a mí estaba en al lo personal revés. me gustó mucho porque se queda quedó muy bien unificado con el fondo. Sí, lo único que hay Me que costó hacer acá bastante eso. es el tablero y no las piezas. El tablero rotarlo 90 grados. Recuerden que negras a la izquierda, blancas a la derecha. Ok, ok. Claro, si no me van a descalificar en el torneo. Va a venir Peter Thiel y va a Es que decir que este es otro tipo de ajedrez, Juan, vos no lo entendés. pero si lo ve Peter Thiel nos va a cancelar. Bien, y eso es Eso todo es lo que todo. hay subido. Van Bien. bastante bien. A los que les falta shading, suban los trabajos de shading. Recuerden varios renders, varias luces, los distintos tipos de texturas. Los Sí. que aún están con planetas, vayan terminando con eso. Y si quedó alguien en ajedrez, métanle. Porque como Eh, bien decía Mariana al principio, nos queda esta y dos clases más. Hoy vamos a presentar el anteúltimo TP, que es el diorama. sí. Perdón, ¿Qué van a? Agustín. Quedaría. Esta Un y una planeta. más. La última Falté es. yo. Bueno, claro, Sí, sí, bueno, pero existe y está ahí. claro, van a entrar por la ventana y van a presentar TPS ese día, pero bueno. Sí, sí, nos Y da ahí tiempo que. para ver. Perdón, que le está faltando a alguna compañera, le falta mirar su A mí, trabajo. perdón, que A yo ver, subí mal Brisa. y no sé si está bien. a A ver. ver. Sí. No sé si se me escucha porque me anda medio el internet. Ah, sí, sí, se escucha, Sí, Brisa. se te escucha. Igual acá tenemos tu planeta Ahí Marte. está, ese no sé. A ver, en el mapeo está el problema, sí. Sí, sí, estoy viendo. Sí, pero ahí En estaba el mapeo. mirando. No podía Ah, entender qué decía. A no, no, ver. en el mapping es el asunto. Ah, Sí. UV, en vez de generated UV, del texture coordinate sale de UV a vector, y ahí, porque lo que hiciste es un UV sphere, entonces esa esfera ya tiene las UVs incorporadas. Entonces, en vez de generated, debería ir de UV, porque fíjate que se estira, porque es como que la estás proyectando como si fuese con un proyector de diapos y queda estirado hacia los costados. Em,
El Sí, otro día no me acuerdo lo había preguntado y creo que algo al respecto había comentado en el grupo de WhatsApp con respecto a la proyección de cómo tenía que estar conectado. Voy a esperar ajá. a que lo encuentre igual. No, bueno, Que si habían tenido tiene, problema con el cubo también. claro, Con un cubo. si con el cubo. No, bueno, ahí está, Sí, no, sí, no, era el trabajo de shading, pero era una cosa también similar, que teníamos mal en una proyección. ok. Sí, bueno, eso desde ya que se debe a si tiene o no un mapa de UV el objeto, ¿no? Si ahí, por ejemplo, ahí Agus acaba de hacer un UV Sphere y si él va a la pestaña de UV, el UV está, porque justamente ya lo trae el objeto, que es a lo que nos estábamos refiriendo. Ese UV existe, entonces, si no tiene ese UV, el objeto le hace un generated, que es un automático, es lo que cae. Toca, toca, la suerte es loca el automático. La verdad, no sé quién lo usa. O por ahí para un cubo, para algo debe servir, pero el automático, el generated, o sea, de una forma mínimamente compleja no tiene sentido. Ahí está. Eso es lo que pasó. Exactamente lo que pasó es eso. Eso es lo, Ah, ok, Este, ok. eso es lo Ya que me parecía que sucedió. quedaba raro. No, no, eso es lo que pasó. Normalmente Sí. usamos V, en algunos casos Object, depende cómo esté configurado, pero vas a ver, Ujú. si no también cámara, que te lo proyecta desde donde está la cámara, ves cómo va Ujú. girando, o depende cómo nosotros estemos proyectando el texture coordinate, y hace unas cosas locas también. Ah, bueno, ese ya es buenísimo. Pero siempre sí, Sí. cuando tenemos la imagen como el bitmap de la Tierra, que ya viene plano, por decirlo de alguna El manera, tema es si el con la objeto el tiene el shader por V hecho. defecto, Sí, si está el mapa de eh, V hecho, sí. Este, ven como acá está está armadito abierto, ya y está sí, perfecto. y se ven Sí. los triángulos de los polos de Claro, y la lo noción. blanco es vacío Así porque que, no los incluye. Está perfecto ese, sí. claro, y lo mismo abajo. Ya viene desplegado el mesh del Q de la esfera por defecto y por eso se proyecta bien. Bien, bueno, en el próximo módulo lo que vamos a hacer es, voy a repasar el TP de shading procedural muy rápidamente, porque hay gente que todavía le está faltando, para que quede claro lo que tienen que presentar, y nos vamos a meter directamente en diorama. ¿Sí? ¿Y el Así, parcial, Juan, en el segundo o tercer sí, módulo? sí, no, no, hagámoslo en el segundo, sí, hagamos eso. Dale. Y ya nos metemos en, porque tenemos que llegar sí o sí. Bueno, ahí ya se nos corta esto y nos vemos en 9 minutitos. Y estábamos bien orientados igual para lo que le decíamos, ¿eh? Sí, sí, era una cuestión de mapping, seguro. Ahí está. Sí, 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 sí. ahí está. Porque este es el que ella me pasó. Yo lo primero que hice, bueno, fue ajustar la rotación, porque tenía valores mezclados, lo mismo que la escala. Está bien. Acomodé eso. Bueno, después también está el tema del V, que acá está el gran problema, que si lo cambias, Sí. se proyecta así. Lo que hice fue sacar esto, porque por lo menos acá no me proyecta ninguna imagen, como que no tiene nada. Entonces dejé solo el base color ahí, acomodé los nodos. Acá este habría que conectarlo acá también, que quedó ahí suelto. Y después el resto está bien, displacement, activaste el displacement en las texturas, bien. El tema acá es el V, El que ve no que me está permite. roto, sí. Pero porque Es se... esto, apa. se ve, ¿Y eso? y se ve así. No sé por qué se le modificó el V al planeta y nada. Hay dos Vs. Sí, Ah, está como superpuesto, ¿no? Está como, creo que está como cortado a la mitad. no, no, hay dos Vs. Fíjate en el modo que estabas antes y están solapados. Sí, pero bueno, ahí una vez que haces la corrección en el shading, esta sería la imagen Sí. y acá está la proyección, por eso así se ve así.
Y si pones una UV Sphere de cero nueva, Claro, con sí, las sí. correcciones en el shading, Sí, se sí. proyecta así. Vamos a... Ahí, esta es la imagen que nosotros vemos, y el UV proyectado de manera correcta. O sea, ahí eran varias cositas las que había que acomodar, desde la configuración de cómo estaba el texture con el mapping, Bien. después, bueno, cuestiones visuales. Bueno, muy bien lo que acotás del tema del UV roto. Siempre que vayan, aunque nosotros no hacemos Sí, UV en el súper. curso, pero sería imposible llegar con los tiempos, pero siempre vayan al UV y si ven todo roto, como ahí, claramente. Ahí hay un Normalmente lo solapado. que se hace, ni siquiera es un Smart UV Project, que esto es lo que se hace por defecto a veces para no hacerlo manualmente, Sí. para que te acomode a su vez, porque No, te da pero esto como resultado. O sea, ni no. siquiera es eso, que acá encima, bueno, la mitad por lo menos la atinó bastante bien. Mm. Pero, yo igual no seleccioné todo. A ver. No, no. Dentro de todo queda, pero igual no queda perfecto, porque quedan No, pedazos lo que hay que sueltos. hacer Pero ahí es bueno, resetearlo, es borrar y hacer el sí, UV de la siempre esfera. en estos casos a veces es más sencillo agarrar una esfera de cero que sabes que viene con el UV correcto e ir con eso. Total, sí, Pero bueno, genial. ese sería, Brisa, el temita Tema de UVs de rotos. hoy. Sí, Ok, siempre gracias. chequeen los Sí, UVs, entren ahí, si ven cosas locas, como esa que estábamos viendo, están solapados, por eso está roto. No, la parte de abajo tenía un doble sí, UV. aparte que se veían estiradas, Sí, estaba sí, medio sí, rarito. sí, sí. Ahí hubo algún tema con la malla que se despelotó todo. Sí. Bueno, Bueno, ya te dejo, Agus. Comparto yo esto muy brevemente. Les recomiendo desde ya volver a la clase pasada, que está grabadita, que la pueden ver y ahí van a ver que yo mencionaba con mucho más detalle esto, pero acá, acá, para que quede claro esto, ¿no? Eh, si quieren usar dos paredes del mismo color, está bien. Lo que tiene que ser es un mismo objeto, o sea, las paredes y el piso tienen que ser un mismo objeto, así aprenden esto, que es una pavada, pero se usa un montón, de ponerle dos shaders distintos a una misma geometría, porque si yo hago dos paredes y yo hago un plano aparte, van a ser dos objetos y a cada objeto le pongo un shader y listo, y no sería esa la idea. O sea que tengan en cuenta eso. Em, Desde ya que las geometrías pueden ser la geometría que quieran y acá bien, esto repásenlo en la clase grabada que está dicho con más detalle, pero el principio del 10 que van a usar, ustedes tocan acá cualquier cosa y logran un shader que les gusta. Bueno, de eso hacen o un render o una captura, ¿sí? Renders va a tener que haber, pero las capturas que vayan haciendo de sus experiencias, tocaron acá y lograron algo brillante así. Bueno, listo, hacen una captura. Siguen tocando y logran algo así. Hacen una captura. Sí, bueno, el albedo no, porque no tiene mucho sentido, pero las experimentaciones que vayan haciendo con el principio del BSDF las van registrando, ¿sí? Entonces pueden hacer una captura, así como ven acá, directamente, a medida que ustedes van jugando con los valores acá. Y después tienen que hacer renders. Esta tablita, bueno, ahora queda grabada acá en el video, ¿no? Para que vuelvan a ella. Esta tablita es interesante porque muestra los valores de, por ejemplo, metalicidad, cómo van variando, o los especular también, y así sucesivamente. Y van a ver que con esos pocos valores, el subsurface no lo usamos tanto, y acá tampoco se ve tan bien.
que es el de las pieles que les comentaba, pero sí metallic, specular, el tint, ¿no? Esa tinción por debajo que brilla en el specular. Bueno, y van a ver que estos son los valores que tienen mayormente, o sea, todos estos de acá, son los valores que tienen mayormente nuestro principio el BSDF. Y está buenísimo ver cómo tocando unos con otros va a ir cambiando. Una cosa interesante es la transmisión, que sería como la transparencia, ¿no? Cómo transmite el shader la luz, o sea, a través de sí mismo la transmite. Y van a ver que los últimos recién son los que empiezan a hacer un vidrio, ¿no? Todos los demás no, siguen siendo opacos. Y así van a ver varias cosas como el roughness y cómo el objeto en un momento va a tener un vidrio con microporosidad. Todo eso lo pueden experimentar simplemente tocando los botoncitos y moviendo los puntos que va a haber en el principio el 10-10. O sea, empiezan a jugar con estos valores, ver qué sale y van a ir tomando capturas de pantalla. Lo otro es que el principio 1010 en verdad es muy grande y en Blender va a tener varias secciones, digamos, del principio 1010. Y eso está bueno porque cuando ponen Shift A para sumar algo, ponen 1010 directamente y no principal. Y van a ver que si ponen 1010 les van a aparecer varios. Glossy, uno que es solo para Metallic y tiene las cosas que están acá, pero agrupadas acá, ¿no? Que tiene el color de base, Edge Tint, algunos tienen alguna cosita más que está bueno que o no está o está escondida en un menú acá adentro, ¿no? Glass, el del vidrio, por ejemplo, que uno dice, bueno, es vidrio, y sí, es vidrio, pero sabemos que es este, que es el transmission. Pero el roughness es este de acá, el IOR es este, ¿no? El índice de reflexión de la luz, bueno, etcétera. Jueguen con eso, ¿sí? Pongan este Shift A, BS10 y vean los distintos que hay. El Toon hace tipo cartoon, un shader de cell shader, ¿no? Como el del manga, ¿vieron? Que es planito y con el manga, el anime. Bueno, diffuse, etcétera. Eso por un lado. Fíjense que es grande el 1010 y pueden experimentar con lo que quieran. Entonces, esas experiencias, como les decía, van haciendo las variaciones y capturas. A eso, una vez que llegan a elegir algo que realmente les gusta o les parece interesante, bueno, ahí sí empiezan a jugar con las iluminaciones. Mi consejo es que dejen un shader gris, vacío, el albedo básico, para ver solamente las luces. Lo digo de nuevo, dejen un shader para los objetos gris básico, el albedo más simple que haya, para ver solamente las luces. Les va a servir muchísimo ver la diferencia que hay entre iluminar estas formas grises y ver el comportamiento de la luz, los colores de la luz, lo que hace la luz. Le va a servir muchísimo antes que ver cómo sería con los objetos, ¿no? Porque si yo veo con los objetos y digo, bueno, sí, se ven bárbaros los objetos, pero porque los objetos ya de por sí tienen sus colores, ¿no? Este monito que es como de oro, tiene sus colores, pero no veo bien el comportamiento de la luz. Desde ya que cuando yo estudio la luz, como cuando estudiamos en dibujo, trabajar con esos calcos de yeso, queremos ver la luz, realmente queremos ver el comportamiento de la luz. Y tener esa experiencia de ver con un shader y con otro shader la misma iluminación, les va a hacer tomar verdadera noción de lo que está haciendo la iluminación, ¿no? Esto, ¿sí? Esta misma escena, supongamos, ¿no? Si yo le cambio los shaders, bueno, ¿qué importancia va a tener la iluminación y qué importancia van a tener los shaders? ¿No? Estos shaders de acá,
¿A ustedes les parecen elaborados? Si lo son o no, ¿qué nos importa? Acá, lo que está contando la historia es la luz. Entonces, tengan en cuenta eso. Unos shaders, albedo, vacío, el gris base que viene, lo guardan. Y después empiezan a jugar y a hacer todas las conexiones que quieren con los Principal BS10. ¿Sí? Color, todo lo procedural que se les ocurra. Y siempre que vayan a usar texturas para algo, por ejemplo, que quieren poner, no sé, al piso, supongamos una textura, carpetita de texturas para que nosotros la podamos abrir, ¿sí? Las escenas y los renders con las capturas de pantalla, dado el caso que hagan capturas, porque, bueno, van probando, probando, probando y ya saben, van tocando ahí la captura de pantalla. Bueno, ahora sí. Dicho esto, para que quede bien claro lo que hay que presentar. O sea, son varias capturas, renders, y que sean de los shaders y de la luz. Shaders y luz, y bueno, la combinación de ambos. De más está decir, perdona, que la estiro un poquitito más, que cuando nosotros hacemos un shading, lo hacemos en unas condiciones de iluminación muy generales, esa de default de Blender, o ponemos esos estudios que tienen luces muy homogéneas por todos lados, de manera que se vea la iluminación del objeto tal cual es, y luego nosotros lo llevaremos a la condición de luz de la escena. Em, si yo, pensémoslo en la realidad, tengo que pintar un objeto, ¿no? Decorarlo para que quede bien. No lo voy a hacer en un cuarto a oscuras o no lo voy a hacer a pleno rayo del sol. Porque claro, cuando me lleve ese objeto a otra situación lumínica, se va a ver totalmente distinto. Entonces yo tengo que ver ese shader de la forma más homogénea posible y saber que ese objeto cuando lo lleve a una situación se va a ver así y cuando lo lleve a otra situación se va a ver así. Eso es lo mismo que con las escalas. Hacemos el objeto en uno porque sabemos que cuando lo pongamos en una escena tiene que entrar en esa escena de una forma precisa, entrar al tamaño real que tiene. Con el color es lo mismo. Yo tengo que pensar el color de una manera lo más objetiva posible. Es imposible, lo sabemos, pero si le ponemos una luz lo más objetiva posible, vamos a tener un color propio del objeto. Si después vemos que en la escena no encaja por alguna cuestión, bueno, le bajaré la luz, correré el spot para el otro lado, o en el plan Z diré, che, el objeto era demasiado rojo, le bajo un poco la intensidad, pero porque lo quiero acomodar compositivamente a la escena. Eso se suele hacer, ¿sí? Más en hechos artísticos, a veces un objeto tiene un color que se ve espectacular a plena luz del día y lo pongo en un lugar oscuro y es horrible. Entonces le tengo que subir la saturación para que siga teniendo la importancia narrativa. Eso pasa, pero lo hacemos a partir de un punto, en el punto en que nosotros estamos diciendo esto es así. Y después, bueno, veremos, nos acomodamos, ¿no? Una cosa es hacer un objeto que aparece en una animación con fines artísticos y otra cosa es hacer un objeto que aparece en una animación con fines, por ejemplo, de ingeniería, ¿no? O fines de la venta del propio objeto. Si el objeto es así, yo estoy vendiendo una computadora, no puedo falsear cómo se va a ver eso en otra situación de luz. Tengo que decir, no, la verdad que se va a ver así. El objeto que se está vendiendo es este. Bueno, eso va a suceder. Bueno, seguimos, Agus. Seguimos. Sí, ahí Em, estaba viendo que pusiste el parcial para el final de Claro, y ahora al final de que este vamos a módulo poner. les voy a Esperando. pasar, les vamos a pasar un parcial para que hagan en el break ese de 9 minutos, aprovechan ese tiempo y cuando nos conectamos, bueno, quien lo terminó lo entrega, si no, vamos a seguir charlando nosotros y lo pueden entregar a lo largo del último módulo. Es un parcial muy sencillito, unos minutos antes del cierre de este módulo se los voy a mostrar y se los vamos a pasar. Simplemente lo van a descargar, ponen su nombre, lo completan, lo vuelven a subir al chat en el módulo 3. Bueno, vamos a empezar nuestro TP de diorama ahora. Este es un TP que vamos a hacer esto, un diorama o un rincón, ¿no? Una esquinita.
Y este rincón, como verán, en buena medida es como la continuación, el nivel 2, digamos, sería de la escena procedural que yo estaba mostrando antes, donde vamos a hacer lo mismo, vamos a poner dos paredes, un piso, y nada más que ahora vamos a ver para qué nos sirve todos estos ejercicios que hicimos de iluminación y de render, porque lo que van a tener que hacer es cargar objetos que hayan modelado ustedes y vamos a poner un exterior fake, o sea, un exterior trucho, podríamos decir, donde vamos a pegar una imagen en una pantalla afuera y también vamos a poner algunas cuestiones de eh, layout, ¿no? En la escena. Si movemos ese mueble con los libros y la taza, se va a mover todo junto porque vamos a aprender a linkear las cosas. La guitarra va a ir con su soporte, los libros van a ir con el mueble, todo eso va a estar linkeado para que primero sea más fácil de mover, de organizar, de encender o de apagar. Puedo poner, no sé, una cocinita y en una carpeta pongo todos los elementos de cocina y los apago y la cocina queda con los muebles y los objetos. ¿Sí? Esas opciones siempre las tenemos que poder manejar. Y además de eso, también vamos a aprender a bloquear movimientos o libertades de las cosas. Suena horrible bloquear libertades, pero lo vamos a hacer para que no nos pasen cosas locas como tener sillas volando, muebles torcidos. Hay cosas que no van a pasar en la realidad, que el mueble va a girar en bank, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aprender a bloquear para que cuando nos movamos, movamos siempre el mueble por el piso, que no quede ni volando, ni torcido, ni nada de eso. Ahora Gus nos va a mostrar esas cuestiones. Tenía más ejemplos. La verdad es que el cuatrimestre pasado había hecho renders de un montón de habitaciones, pero Ah, murieron con la murieron gran junto con un matanza montón de esa. archivos. Sí, así que tengo este que justo es el trabajo que yo había presentado en su momento, donde, como bien nombró Juan, alguno de los objetos y el proceso es la continuación de lo que venimos haciendo, dos paredes, un piso, y en vez de formas básicas, ya sumamos objetos más luces y este tipo de cuestiones. Por ejemplo, la taza es la taza que yo había modelado, la guitarra es también que yo la había presentado para el TP1, lo mismo con el sillón, Ujú. formas básicas, etcétera. Entonces, son todas cuestiones que ya vimos, puse una imagen con un bitmap también, Y un todas cosas bump, que ya. tratándose de Van Gogh, digo, y un bump. Es bien matérico. Sí, es como unificar lo que vimos viendo, lo que venimos viendo hasta ahora y teniendo en cuenta sí un montón de cuestiones importantes ya ahora al momento de empezar a armar una escena un poco más compleja. Claro, el Hicimos layout con las propiamente paredes, dicho, sí. sí, con las paredes. Yo acá desordené todo y desarmé un montón de cosas para hacerlo ahora en la clase. Primero que nada, lo que siempre recalcamos, pónganle nombre al outliner, a sus cosas. Miren que si no le ponen nombre a las meyes, nos vamos a dar cuenta. Así que pueden cambiar el nombre acá, si no, F2, atajo de teclado. Yo lo aprendí hace relativamente poco. Ajá. Y le pueden poner nombre, así, pared 1. Lo voy a hacer rapidito, igual para que lo vayamos viendo como ejemplo. Pared 2. Y como dijo Juan, organizar en colecciones. Eh, Queremos una nueva colección. De última, si no tenemos, hacemos estructura o como quieran ponerle. Ahí está. Entonces ya sé que acá tengo las dos paredes y el suelo y ya directamente si apago la colección, se apaga todo.
Y también muy importante, ahora lo que vamos a empezar a hacer va a ser conectar los meshes. ¿Para qué? Para que si yo, por ejemplo, quiero mover las paredes y el suelo, no tenga ni que seleccionar todos y moverlos, o que se me seleccione uno solo y se me vaya todo de lugar. Entonces voy a seleccionar la pared y por último el piso. Voy a apretar Control P, voy a crear esta propiedad de parenting. En este caso, como se le dice, las paredes, que son lo primero que yo seleccioné, sería el objeto child, el que va a seguir al último que queda como objeto activo, que va a ser el parent o father, depende como donde lo veamos, qué nombre le ponen, pero es el objeto que lo va a seguir. Ven que se crea esta línea de puntos de un pivot point al otro pivot point, que es el que está indicando que estos objetos ahora están emparentados. Y si vemos acá en el outliner, solamente vemos lo que es el suelo, el piso, y si aprieto acá en la flechita, voy a ver los objetos que están conectados a eso. Si yo tuviese también, ahora por ejemplo, puedo conectar el cuadro a la pared también si quisiera, voy a ver que mi cuadro de golpe desaparece acá también del outliner. Ah, no, pues está en otra colección. Pero si no, también podría aparecer acá. Ahí está. Ahí mismo. Dentro de lo que es el parenting de la pared, también vemos el cuadro, al cual también le podemos poner cuadro. Eso por un lado. Después, lo que decía Juan, para bloquear los movimientos. Yo, por ejemplo, acá ya tengo una superficie que es la que yo estoy usando como fondo por fuera de lo que es la escena. Tengo ya la cámara, ajusté la visión para que sea así de manera isométrica. Y si yo quisiera mover, no quiero que mi suelo en este caso se mueva para arriba o para abajo, así que lo que voy a hacer ahora acá es desde el apartado ítem, voy a poner el candadito en el eje Z. Así yo ahora si muevo, esto no va a cambiar la altura en el eje Z, que no sé por qué es menos 0,03, es un número rarísimo. Lo mejor hubiese sido que sea 0. Pero bueno, quedó ese número raro, no importa. Pero bueno, yo ahora si muevo la escena, no se va a mover sobre el eje Z. Y lo mismo después voy a empezar a hacer con los demás objetos que yo tengo. Por ejemplo, tengo el mueble acá. Una vez que tenga ajustada la altura, siempre traten de dejar un poquito, acá capaz lo podría dejar un poquito más alto, pero Sí, traten de dejar un un poquito solapado ahí y lo incrustados, mismo en las claro, solapados paredes. los objetos. Sí, las Sí, lo paredes mismo en con las el paredes, piso, sí, ahí. sí, que acá se ve, ahí Ujú. pongo la transparencia, se ve cómo está solapado, para evitar que haya luces, si tenemos luces en el exterior, que por Queda ahí un pase la filito, luz. sí, se Sí, rompen a las veces es sombras. mejor Sí, pasarse de más. Acá, por ejemplo, está mal hecho. ahí se ve, mira, sí. Sí, ahí está. Ah, sí, exactamente. Sí, siempre es mejor pasarse de más para Encastrado. evitar que queden esos huequitos y se formen sombras donde no tiene que haber, y etcétera. Y lo mismo voy a hacer con el mueble. Puedo ajustar el eje Z para que ya no se mueva de altura, y también si quisiera podría ajustar, depende de las rotaciones. La rotación Z la puedo dejar porque sería la que rotaría así, y en este caso puedo bloquear las otras dos, cosa de que solo se gira así y no sobre el eje X o el eje Y. Y lo mismo igual también lo pueden hacer con la escala, si ya no lo van a ir ajustando, pueden ajustar también los candaditos, pero normalmente siempre lo más práctico es la ubicación y la rotación. Y ahora voy a agarrar acá los libros también, la taza. Me quedé con el tema de las estadísticas en la cabeza. Claro que tiene muchos vértices en esta escena y me está volviendo loco. Selecciono la taza, el libro
y el mueble y los voy a emparentar. Cosa de que si yo muevo el mueble ahora, se mueva todo junto y no tenga que mover un objeto individualmente. Veo también que Y aclaramos que más el allá de haber objeto sí nombrado, se puede mover independientemente del mueble. O sea, si él quiere correr la taza, eh, la taza no se sí, lleva al mueble. O sea, porque el parent, el padre es el mueble y no, el no, child es la taza. De hecho, ahí también se puede sí, bloquear ahí el eje Z de manera que la taza se mantenga siempre arriba del mueble. sí, pero es como decía Juan, yo la taza la puedo mover libremente, ¿ven? La línea de puntos se extiende a donde yo lo mueva y después si muevo el mueble es el que lo guía de un lado al otro. Y así con los demás objetos, acá por ejemplo la guitarra, todo un mesh, puedo emparentarla al soporte, el soporte lo puedo emparentar al suelo, el mueble en sí también lo puedo emparentar al suelo, cosa que ya si yo una vez que ya lo tengo ubicado, ahí ya muevo la habitación en sí, también con el mueble, que va a mover los libros y va a mover la taza a la vez. No solo nombrar, que es muy importante, esto lo voy a recalcar mucho porque hasta ahora venimos trabajando con escenas más sencisas y acá ya empezamos a agregar más variedad de cosas y ya nos vamos a complicar. También lo mismo con los materiales. Recuerden ir poniéndole nombre a cada uno de esos materiales para que no se los vayan a perder, porque miren que yo acá ya tengo un material para la pared, otro material para la mesita, otro material para el suelo, otro material para el sillón, otro de la guitarra, tres materiales en mi tele, por ejemplo, la tele en sí, la imagen bitmap que le puse como pantalla, eh, y atrás también tiene en la parte de atrás, un emillón para que tenga luz atrás, que en el render se ve mejor. La tele también la puedo emparentar a la pared. Lo que voy a hacer también, yo acá tengo mis luces, que en este caso quiero que estén apuntando al cuadro. Lo que voy a hacer ahora, voy a crear un empty. Este axis no sale en el render, es un objeto invisible. Voy a seleccionar mi luz. Voy a ir acá a las constantes. Voy a poner track 2. Ahí. Y con el gotero voy a seleccionar el empty. Que no lo seleccioné. Vuelvo acá. Ahí está. Empty. Entonces yo ahora tengo A veces el tenemos varios axis del empties y está empty. bueno ponerle nombre porque Sí, si tenemos de las luces, de sí, las cámaras, cuando, por todo siempre tiene que ejemplo, tener nombre. exacto, cuando animamos un personaje, ese personaje mueve los ojos y mira a otro y mira un empty. Entonces se llama Eye Tracker personaje 1, el otro se llama Cámara Target 2 y así, este sería cuadro tanto. Tenemos 10 aus como para ir Sí, mostrando ya algunas cosas más y les paso el parcial que les voy a hacer un mínimo repaso. O sea, vamos a ver el parcial, cómo lo tienen que hacer y todo eso. Es una pavada, pero nos lleva unos segundos. sí. Yo ahí ya tengo entonces el empty. Esto ven como traquea y sigue a donde esté ubicado. En este caso está ubicado frente al cuadro. Y después tengo no un plano afuera para simular la ventana, sino una semi Medio cilindro cilindro, en este sí. caso. Sí, con una imagen de una ciudad. ¿Por qué pongo una imagen así curva y no pongo directamente un plano? Porque si pusiese un plano pasaría muy desapercibido y parecería un cuadro más. En cambio, colocando la imagen dentro de lo que es un cilindro o en algunos casos una esfera, depende de cómo está proyectada la imagen,
Yo al exacto. tenerla ubicada ahí y al rotar la cámara da un poco más de sensación de Claro, sí, profundidad sí, es fake, y pero no se ve queda bien. tan plana la imagen. Sí. Y eso puede tener un emisor con la imagen de la ciudad. Entonces va a entrar la luz del color de la ciudad con los brillitos de las luces de afuera y todo. Entonces, ese objeto como shader puede o debe, en verdad, tener un emisor. Que si tenemos 2 segundos lo hacemos, Aus. Ahí en shading lo único que tenemos que hacer. Sí, no, yo no, acá lo estaba mirando antes, por ser, bueno, yo no lo hice porque como ya tengo tantas luces, quedó tan Y es difuminado. la misma imagen, tirarla Sí, al emitter. Sí, ahí. esto es lo que decía Juan. Ahí. Claro, ahí y le ponemos un número importante, no sé, 20, 40, algo así. Ahí, exacto. Entonces, ahora teóricamente, si apagamos las otras luces, esa luz se debería estar bien. No nos queda la escena. Ahí está. No, tenía una luz también afuera. Mira. Mira, está bien. Sí, Y una esta luz luz, que y no un sé, portal. ¿dónde está ubicada? Tengo dos luces afuera. Ahí está. Igual está la luz de la pantalla también, ¿no? Sí, Que pero es el mismo yo porque principio. veía luz que entraba de afuera, ¿ves? Entra luz de afuera y no sabía de dónde, claro, era porque tenía una luz ahí. Claro, la pantalla Pero va a bueno, ser acá como solo una estoy imagen, a menos que en tenga un Eevee, emisor. Sí. sí, acá como estoy en Eevee no se va a ver tanta la iluminación, pero si lo estuviese haciendo en En Cycles Cycles eso se ve y sí, estaría sí. cambiando muchísimo más la iluminación. Y bueno, puse como ven varias luces, una luz arriba, otra luz en un Sí, sí, sí. costado de un color azul, La otra de misma roja. pantalla puede tener un emisor. Sí, la mesita tiene su propia luz también, mi cámara y mis spots ahí, que les da todo esto como Ahí, resultado, que después te vamos a ver falta un uno poquito del más sobre el cuadro. render. Sí, da como resultado esto, y si después nos ponemos creativos y tocamos un par de cositas más, queda así. Súper importante, que ya lo venimos haciendo desde la primera clase, mantengan siempre las escalas bien aplicadas y las dimensiones. Porque, por ejemplo, recién estaba mirando, porque ahí lo acomodé, esta mesita tenía 6 metros de largo antes, por ejemplo. Sí, Así que a ojímetro achiqué todo. Tendría que haberlo hecho desde el principio. Pero nada, sí, ustedes eso pasa háganlo siempre. Y está desde el bueno, punto cero. claro, hacerlo de entrada. Y luego las escalas no estaban aplicadas. Bueno, acá hay cosas todavía sin aplicar. Apliquen escalas y usen las dimensiones. Eso va a afectar mucho la iluminación también, porque estos poquitos los tenía en 150, recién los bajé a 45, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas a corregir en esta escena. ¿Y qué más? Y encontré también el tema de por qué también está este conteo alto de polígonos en la taza. Tiene un modifier, también esto siempre son detalles que uno siempre tiene que Que chequear, tener en más que nada cuenta, si ven estos sí. números raros. Sí, sí, sí. Tiene un subdivision surface, pero ¿qué pasa con este subdivision surface? Tiene 5 niveles de subdivisión en el viewport nada Claro, más, no en el render encima, ni siquiera es que el claro, render está se va a ver al así. El tema revés es que por 5 donde lo niveles vi. de subdivisión Mm, es exagerado para una taza que se ve así a lo sí, lejos, chiquitito. sí, sí, sí. Podría no estar directamente ese Subdivision Podría Surface. estar, claro, podría no estar, pero miren cómo cambia esto, ¿no? 964.000 vértices. Lo voy a 4, 249.000 200, vértices. Una sí, barbaridad ya. Y 240. visualmente no hay cambio. Nada, nada, No hay nada. cambio. Lo bajo a 3 inclusive. Se ve Eh, igual. ah, 60.000 vértices. Y lo bajo a 2. nada. Se ve y prácticamente acá hay un leve cambio, pero es para lo que yo necesito, se ve Sí, no, igual. no, no, no. 15.000 vértices.
Y ahí, o sea, si quisiera podría dejarlo en 1 o sacárselo Para mí directamente no, como vimos para mí antes, debería porque no para estar para ya, la sí. distancia Sí, sí, a la sí. cual yo voy a sacar el render no tiene Ah, sentido. no. 3000 vértices. Bueno, eso está bueno que lo expliques No, porque lo podemos no quitar, pero lo podés apagar. Entonces, si claro. el render, ustedes se acercan a ese lugar y van a hacer el mini rinconcito de la guitarra, la taza y eso, lo prenden. Y si no, directamente lo apagan. O sea, que no aparezca, porque ahí se ve perfecta la Ahí taza. no es claro. O sea, y Ustedes está, díganme, ahí visualmente, si yo claro, voy con ahí todo a sí, la vista de la claro, cámara, ahí. ahí es lo mismo. Tal vez que tiene un poquito de ruido a la imagen porque no es el render propiamente dicho, pero No, ustedes no, pero ven alguna diferencia entre la taza sí, sí, sí. así No, o así. No, no tiene sentido en este caso. para O nada. sea, paso a tener 44.000 vértices del millón que tenía. Bajé 950.000 vértices nada más con una taza. No, no, Detalle que eso está claramente le puede buenísimo pasar a que... ustedes, por eso está bueno que me haya pasado a mí, Sí, porque sí, sí, está buenísimo que haya salido esto, porque les va a pasar. Y el nivel 3 ahí sí que esto es un verdadero problema. Porque, como decía la no clase estaría bueno. pasada, si uno dice, bueno, hago un render, tarda una hora, pero es mi trabajo final o mi TP7 está buenísimo, lo hago y listo. Ahora, no, en animación esto no funciona. O sea, directamente hay un error, hay un error grave. No, pero nada, más ahora que vamos a empezar a trabajar con escenas un poco más complejas, está bueno esto de Empezar a optimizar, sí, saber optimizar las escenas, tal cual. sí. Bueno, yo primero que Ahí hice vos este tenés render un en Eevee, render activado en Eevee Ray Trace, sí. ¿no? Así les mostramos. Ahí No, está, acá no lo tengo. Sí, en no. el Pero render, dice sí, Ray exacto. Tracing. Exacto. Eso, cuando lo activamos, nos va a dar una calidad mucho mayor de los rebotes, ¿no? Lo que veníamos diciendo del PBR y la radiosidad nos va a dar una simulación en Eevee bastante buena y bastante rápida como modelo. Y van a ver que el Ray Trace ya de por sí, por default, es lo que solemos hacer cuando tiramos un render en Eevee que se ve mejor. Las luces se van a parecer más a las luces del el render de Cycles. Y otra cosa, que en el motor de render, ahí donde dice Eevee, vamos a ver que abajo de Eevee, o sea, baja la columna Sí, perdón, y... es que estaban consultando algo del tema Ah, está bien. parcial. De que Ah, si no estaban pudiendo compartirlo en el chat, puede ser. Ah, sí, yo fui. No, no quería interrumpir acá, por eso no. pregunté en WhatsApp. Ah, Pero no me No, no pasa nada. dejan. No me deja, o sea, no tengo la opción de subir un archivo al chat. No podés directamente arrastrarlo y tirarlo ahí en el No, me chat. lo pone como una nueva pestaña con el archivo. Como que no interactúa con el Zoom. abajo en el chat, abajo donde escribís, hay una T que dice format, que no sé para qué es, y una hojita que dice file. Si tocas file, ahí dice abajo todo your computer o tu computadora si está en castellano, y desde ahí lo subís. Ah, no me aparece. Debe ser porque no tengo la aplicación. Mira, yo desde el chat. Ah, no Ah, sé qué estás está en la pasando. web, Claro, sí. la, Quizás sea por eso. la versión web. Bueno, De última, ahora que me lo tire a descargo. mí por WhatsApp, Juan, Pasalo por WhatsApp al grupo donde está sí, Agustín. Sí. claro, ahí, sí, ahí por ejemplo alguien lo está Ah, compartiendo mira, ahí López, en o el sea, chat. Daniel. Ahora todos nos copiamos entre todos. No, no, muy Sí, bien que alguien claro, haya pues. comentado. De última, tírenmelos a mí vía WhatsApp, yo los descargo Dale. y se los paso a Juan. Ok, gracias. em, Recuerden de ponerle nombre al archivo también. y el 6 a 2026. Ahí Daniel dice lo mismo. Sí, sí, Bueno, debe déjenmelo ser que la versión al web, WhatsApp. yo ¿No? la verdad Yo nunca. estoy en la web y estoy pudiendo Ah, adjuntar. yo Claro. Bueno, nunca entro en la Al- al- web. Hay como un chat
O sea, está para mandar el mensaje y abajo tengo como un papelito y al lado una T con un lapicito como para editar y el papelito es donde se adjunta, digamos. Claro, eso. Sí, 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 es eso. Claro. La T dice No sé si ahí format están y viendo la la ventana hojita. del chat ahí que estoy compartiendo. A Sí, ver si se es ve. esa hojita de abajo. Claro, Sí, sí, aquí justamente. Ah, claro, a mí no me aparece directamente eso. Está Claro. el O si lapicito no, y un simplemente emoji. tiran. Claro. Si no, sí. simplemente agarran, Bueno, si no le sepan tirarlo, que es lo compartir más cualquier cosa. lógico. Sí, Sí. sí. No, claro, pasa que a ella se lo intercepta el navegador porque está en web y Claro. le pasa eso, pero Bueno, pueden pasármelo a mí por WhatsApp, no hay problema. pásenlo a WhatsApp, sí. Sí, yo después los voy descargando todos. Así que volviendo al tema este, bueno, fíjense siempre de optimizar sus escenas lo mejor posible porque también eso va a ayudar a que los procesos de render funcionen muchísimo más rápido. Activen el Ray Tracing si están en Eevee. Yo no lo había activado, me dio como resultado este render bastante bien, qué sé yo, básico, pero si nosotros hacemos el render y después nos vamos a esta pestaña de Compositing, que por defecto todo esto no lo van a tener, lo voy a borrar directamente. Y también, así que van a salir así estos dos nodos. El render layer, que es el render que nosotros acabamos de hacer, que es la imagen. Aclararles que es una pavada, pero hay que hacerlo, que hay que prenderlo a esto, porque les va a parecer apagado a ellos si tienen que Sí, tocar. sí, acá el use nodes, Sí, siempre también actívenlo para claro. que puedan visualizar esto. Y yo acá lo que hago también, agrego un viewer. Yo lo que hice acá es Control Shift Clic y te previsualiza el render que vos acabas de hacer. Sí, lo pueden Ahora, hacer en cualquier ventana, eso. Pueden sacar, por ejemplo, el dope sheet sí, y acá nos vamos a manejar del mismo modo que con la pestaña Shading, Shift A para agregar nodos, y van a ver que tenemos miles de nodos, y claramente no, ya si no pudimos mirar a fondo todos los nodos de Shading, menos lo vamos a hacer con el Compositing. Así que voy a mostrarles dos o tres más que nada para que los vean y los prueben en sus escenas. Yo acá lo que le voy a poner primero es Glare. Le voy a poner acá. Y voy a hacer clic acá también para poder previsualizarlo de fondo, porque si no va a ser así y solo lo voy a poder ver en la ventana que se abre a paralela cuando se hace el render. Pero si yo lo activo en el viewer este, voy a poder previsualizarlo de fondo. Esta imagen, siempre me olvido cómo es para modificar el tamaño. Control. Ay, tiene un atajo de teclado que nunca me acuerdo. Ah, sí, ya lo sé Me también. mata. Sí, me mata, porque uno dice control más, control menos. No. No, es ruedita, pero no me acuerdo qué tecla. No, tiene un atajo rarísimo. Una Sé que si persona le haces que no acá. sé quién es, que no tiene nombre ni nada, me comentó la foto de TikTok. La que hermosa foto. Qué lente usar. Perdón, alguien tiene justo el Ah, micrófono. perdón, yo fui. Bueno, bueno, igual si hacen clic acá en el medio, pueden Pero moverlo y si van es a las ruedita esquinas lo pueden algo. hacer zoom. Sí. Tiene un atajo de teclado, control algo, shift algo, nunca me acuerdo. Pero bueno. Y agregué este nodo glare. Ven acá ya tiene, esto afecta a los luces y a los destellos. Yo puedo ir acá y ajustarlas, moverse si quiero, para que sea más fuerte o más bajo. Siempre démosle un poquito que cargue. Van a ver acá la barrita del compositing como va bajando. También puedo bajar con la saturación y los distintos valores. Yo acá también lo que puedo agregar es un bloom. Puedo usar el mismo nodo, duplicarlo.
Antes yo lo hice así aparte porque antes venían por separado, ¿no? Entonces me quedó el hábito. Pero simplemente pongo Bloom acá y es lo mismo. Vamos a conectar acá. Vamos a previsualizar este. Y este le agrega como una nebulosa, más que como el brillo que es la estrella esta que suele hacer el glare. Le agrega como una nebulosa. Y incluso, como vimos en el shading, vamos a hacer un mix. Valor A, valor B. Mix color. Valor A, valor B, en este caso es lo mismo. Ahí. Y me los va a mezclar los dos. Y puedo también ajustar los valores. Cuál quiero que se vea más, cuál quiero que se vea menos, etcétera. Después está, yo lo borré y no me acuerdo con qué nombre es el que figura ahora. Yo creo que el Color Adjust Eh, sería algo básico para que vean cómo también pueden corregir el color desde acá sin la necesidad de ir a Photoshop. Sí, eso y el otro que ahora, como lo unificaron, nunca me acuerdo el nombre, que es el que agrega la aberración cromática y el filtro ese tipo ojo de pez. Como lo Eh, pusieron todo en uno, Viñeta, pone en el buscador Vignette. Ah, no tiene nombre de viñeta. Chromatic. claro, antes estaba como Chromatic directamente, No. que yo Sí, encima sí, lo ya tenía sé en cuál mi decís, queue y que lo le borré cambiaron para el nombre. mostrar ahora. Sí, sí, sí. Y eso que Eh, esté bien, Chroma Key, no, no. Filter. Pucha. Y eso que le cambiaron el nombre hace relativamente bastante. sí, Hace como un año, creo que fue. Lo que cambiar el les día. comentamos que nosotros estamos trabajando con este Blender que ustedes están laburando acá por la cátedra. En el 5 volvieron a cambiar las cosas. Eh, Sí, yo ahora no pasé a la 5.2, estoy con la 5.1 estás en todavía, la 5.1. Sí. pero antes era una forma, ahora Bueno, pero la pusieron otra. 5.2, la Entonces, 5.2, que es la que ahora casi que supuestamente rehicieron el compositor. O sea, toda esta parte está reescrita. sí, sí, y ahora yo estaba escuchando, volvieron a cambiar unas cositas también. Claro, en el Pero 5.2. Sí, la sí. pucha, no me acuerdo cómo era. Bueno, mientras me acuerdo, vamos a trabajar, sino también para cambiar los colores. Un color balance podemos usar. Conectamos. Esto nos va a ayudar a manejar las tonalidades. O sea, las intensidades. Ven, en un tono más oscuro. Yo en mi render lo había hecho. Por eso pasó de tener esta intensidad. Por ejemplo, miren, la pared pasó de estar así a tener este tono más azulado y una tonalidad más atmosférica, jugando así con los valores. Incluso yo podría agregar un color RAM y jugar más con los valores y cambiar ya directamente el color del render. Y está este otro que en algún momento me voy a acordar cómo es que se llama. Eh, bueno, vamos a ser más fácil, vamos a hacerlo fácil.
Lens Distortion, ahí está. Ah, Lens Distortion, bueno, yo acá, vamos a hacer el render rapidito. Esto me va a ayudar, así lo tengo acá abierto también. Hacen el render, si yo no tuviese el compositor editado, acá vería el render normal, ven, una vez que está el compositor, el render se modifica. Yo no voy a cerrar esta pestaña para que vean. Y estando así, veo, me queda el render, la ventana esta que se les abre con el render normal. Y ahí cargo el compositor. Ahí, con este no activado. Ahí está. Y ahí sí se ve acá. Y esto es lo que yo quería mostrar, el Lens Distortion. Acá no puedo manejar la imagen por algún motivo. Acá sí necesitaría el atajo de teclado. El Lens Distortion que me va a, por ejemplo, ¿no? Son detalles, ¿no? Que uno los puede mezclar y utilizar. Ya les digo, hay un montón, pero con estas tres cositas básicas cambia un montón la escena. La distorsión que le da ese efecto de ojo de pez, si yo lo pongo muy fuerte, va a ver cómo cambia enseguida, lo mismo para el otro lado. Así con un valor moderadamente bajo no sirve. Y después la dispersión que le da el efecto de aberración cromática, que son esos colores azul y rojo que se ve normalmente en las cámaras viejas de grabación, se veía muchísimo más. sí, después Que vamos a también, usar plugins más con un valor muy profesionales, leve. pero esto está muy bien como para tenerlo en el Sí, render de hay un Eevee. montón de. Sí. Sí, aparte nos ahorramos tener que ir a Photoshop y hacerle todo un trabajo de post-procesamiento a la imagen. Sí, sí, que ya Acá salimos. simplemente con 2 o 3 nodos le damos otro cuerpo a nuestra imagen. Ven, este es el nodo que yo acá le cambié un poquito el gamma. Acá y ahí la ganancia. Y pasé a tener este render que, más allá de que el render base se veía bien, con estas 2 o 3 cositas, cambió un montón. Así que nada, jueguen con los valores. Acá dentro del Glare y el Bloom tienen también estos tipos de efectos que le da a la luz, con los que pueden jugar si quieren. Recuerden mixearlo, ya sea con un add o con mix directamente. Conectar todo, conectar el viewer para poder previsualizarlo. Y nada, jugar ahí con sus renders, a ver cómo los pueden modificar. Genial. Bueno, vamos a ver algo de render. De cómo pueden entregar sus renders. Y para ello, una de las cosas que vamos a entender son algunas cuestiones básicas a entender, a recordar también algunas cuestiones básicas de resolución, formatos, etcétera. Cuando nosotros venimos a nuestro motor de render, primero, una de las cositas simples que pueden hacer es dejar este viewport, el que están trabajando, dejarlo en modo workbench y armarse uno pequeño, ya saben, tironeando de este más que se arma acá en las junturas, esta forma tan loca que tiene Blender, y arman uno
y simplemente a ese viewport lo ponen como el render final, ¿no? O sea, el render en cycles. No me estaría dando bola. Espero que ahí lo haga. Ahí está. Entonces, ese render chiquitito les va a ayudar un montón porque no va a consumir tanto. Ahora está calculando lo de las luces. Yo le escondí los overlays, o sea, le apagué los overlays que son, lo muestro acá que lo van a ver más cómodo, son estos dos circulitos que se pueden prender y apagar. Acá, como verán, están apagados. Entonces no me muestra toda esta información encima del render. Un render que está tardando en aparecer, ahí apareció, calculó las luces. Y ese es un render final, ¿no? Es un render, vamos a hacer que se vea todo el cuadro por lo menos, chiquitito para ver las luces. Con eso ya está. ¿Ven? Ahí ya tienen un poco las iluminaciones. Si yo cambio alguna cosa, me va a actualizar mucho más rápido ese viewport que todo el viewport grande que tengo acá, ¿no? Los renders, cuando ustedes elijan qué van a hacer, si Cycles o Eevee, cuando elijan lo que van a hacer según lo que dice el TP, ¿sí? Los TPs, nosotros aclaramos cuando queremos renders de Eevee y cuando queremos de Cycles, ¿no? Entonces, ustedes para hacer eso van a venir a elegir acá en la camarita de render, van a poner Cycles o Eevee. Workbench no lo necesitamos, lo hacemos en nivel 3 a veces para ver cómo se rompe algo, cosas que necesitamos verlo así. Workbench es este gris y lo vemos así como está y nos sirve y ya está. Después obviamente hay que pasarlo. Y a veces también en nivel 3 renderizamos escenas muy rápido en Workbench, pero esas escenas van a formar parte, van a ocupar el lugar de donde iría la toma final bien renderizada. Y luego ya cuando vemos la animación, vemos una parte, esto se hace hasta en las películas de Hollywood, se hace que hay una parte que se ve el workbench, ¿no? Y después eso se reemplazará. Es más, normalmente ese pedacito se reemplaza un montón de veces a nivel profesional, ¿no? En la producción pueden ir 10 tipos de render distintos hasta que llega el famoso render final. Y bueno, ese final render es el bueno, el que tiene de todo y qué sé yo. Pero mientras tanto, para ver cómo se da la secuencia de la animación, se van poniendo estos previews, ¿no? Este es un modo preview, claramente. Y si después yo hago uno en Eevee, lo cambio por el de Eevee y ya veo mejor los colores, unas luces. Bueno, unas luces, porque esto así, la verdad que tiene una cosa genérica. Y así sucesivamente hasta que llegó al render final e incluso, como estaba mostrando Agustín recién, el render con el compositing hecho, que sería ya el producto definitivo. De más está decir que el compositing, lo que acaba de mostrar Agustín, funciona sobre el render y no importa en qué esté hecho ese render, si está en Workbench, en Eevee o en Cycles. Hace lo mismo con el input que tenga. Después van a ver acá abajo que dice Feature Set Experimental. Cuando usan volumétricas como el Volume Scatter, que había mostrado la escena esa de la computadora antigua o la tira de LED, ¿se acuerdan? Ese Volume Scatter y algunos cristales funcionan mejor si ponen el experimental. El experimental no está incluido en todos los procesos de render de Blender. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunas cosas que le piden cosas al experimental y las aprovechan, y hay otras que no le piden, entonces no tiene ninguna ventaja. En algunos casos puede llegar a pasar, y esto es ya propio de cualquier programa de 3D, de que se tilde el programa, pero es raro. Lo que suele pasar, les digo,
el 90% de las veces esto funciona, ¿sí? El 9% de las veces está activo, pero las funciones que nosotros usamos no lo aprovechan porque no lo llaman, digamos. Y el 1% puede ser que algo ande mal y se nos tilde. O sea que por eso lo dejan, porque es mayormente algo bueno. Esto del experimental también es una mayor compatibilidad con las GPUs y eso está bueno. Device. Bueno, CPU o GPU, el dilema de siempre. Ok, si pueden, siempre pongan GPU. Entonces, al poner GPU Compute, nos va a decir si el Cycles aprovecha tu GPU, la va a usar. Bárbaro. Y va a ser todo más rápido. Si no la aprovecha, listo. Seguirá con la CPU como toda la vida. Entonces, les conviene dejarlo y queda así gris, porque la verdad que no sabemos si lo hace o no lo hace. En cuanto a los samples, ¿no? El sampling es la cantidad de pasos que va a hacer el render. O sea, vieron que empieza una vez así mucho ruido, menos, 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 hasta que queda la imagen bastante limpia. Bueno, desde ya que aconsejamos pocos pasos en el viewport, ¿no? Muy pocos y de noise. El de noise es un proceso más lento. Yo ahora lo voy a quitar. Ustedes van a ver la imagen un poquito más ruidosa. Me voy a pasar acá para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a hacer al revés. Vamos a poner esta de acá en Workbench. Pero lo paso acá para que ustedes lo puedan ver mejor. Acá está haciendo el cálculo de las luces, como siempre. Y estoy sin denoise y en 16 pasos. La verdad que con GPUs nuevas, 16, 32 y todo eso está más que bien. Pero van a ver que para el boceto, bueno, un paso es esto que están viendo. 3 pasos es esto. O sea que se ve granulado, sí. Se puede trabajar también. Entonces, ahí ya va 6, como verán no hay mucha diferencia, 7, etc. Yo ahora voy a poner un mínimo total. Voy a poner 4 y le voy a poner el denoiser, ¿no? Entonces ahora 1, borroso por el denoiser, ¿sí? Ahí terminó el paso 1. Nos quedan 10. Agus, vamos agitando a que vayan entregando los parciales. Sí, 10 minutos, 2. ya casi todos entregados. Bien. 3. Ya se ve decente, ¿sí? 3, 4. 4 y 3, como habrán visto, se ven muy parecidos. O sea que 4 con denoiser está más que bien, ¿sí? Para en general. Entonces uno dice, Eevee es rápido, tiempo real, etcétera, está bien. Cycles es más lento, pero nos deja ver otras cosas, otra cuestión de la luz. Pero el más bajo de todos, 4, está más que bien. Nosotros podemos pensar en un render adaptivo y decirle que tenga un mínimo de 4 y un máximo de 8. Entonces le vamos a decir, bueno, yo para las cosas que no necesitan tanto render, que eso lo va a decidir el programa, hace de mínima 4. Y 8 para lo más detalle de la textura, más detalle de los procedurales o más detalle de la geometría, mallas más densas, ¿no? Esto haría que en la escena de Agus a la taza le hubiese dado muchos pasos porque tenía muchos polígonos, ¿se acuerdan? Entonces, y al, no sé, a la pared, pocos pasos porque era uno solo. Así funciona el adaptivo. Fíjense, ahí va por el 6, ya está más que bien, esto está más que bien porque tengo un mínimo decente, un 4 y un 8 ahí. Ahora, en el render final, todo esto que estamos viendo no importa tanto. Todo esto que estamos viendo es la visualización, es el viewport.
Y en el render vamos a tener otra historia. Vamos a decirle, por ejemplo, a nuestro Blender querido que podemos tener, por ejemplo, 10 minutos en time limit. Que yo más de 10 no te voy a esperar. Haz lo que puedas o me voy a hacer unos mates, tengo que hacer una cosita, vuelvo y yo en los 10 minutos sé que me quiero sentar y seguir laburando. Entonces le digo que el time limit puede ser 10 minutos y que me dé lo mejor que tenga en esos 10 minutos. Como verán, 10 minutos acá es un montón porque en cuestión de segundos ya hace unos pasos que hace que esto sea bastante decente de ver. Entonces, 10 minutos en una escena pesada, uno dice, bueno, llega hasta donde puedas en estos 10 minutos que yo te doy, ¿no? Esa es una opción. La otra son los samples. Ahora, ¿cómo calculo los samples? Bueno, una teoría muy simple que pueden poner en práctica es que le decimos que haga el doble del viewport. Si el viewport se ve decente, salvo que yo lo vea mal, ¿no? En el viewport si lo veo flojo, bueno, le doy un poquito más, ¿no? Pero si yo tengo 8 y 16 y 4 y 8, ¿no? Le pongo el doble. Con eso ya estoy, ¿no? Si tiro un render de esto, ya vimos que una vez que se ve bien, cada paso se ve un poquito menos bien. Y en algún punto no nos damos más cuenta de lo que está haciendo y vemos que van pasando los pasos y sigue todo igual. O sea, entonces decimos, estoy calculando en balde, por decirlo elegantemente. Entonces, con esto ya tenemos algo, bueno, bastante bueno. Motion Blur, bueno, se lo vamos a quitar, bueno, en este caso no tiene sentido, que es para cuando hacemos nivel 3 y las cosas se mueven, es ese efecto de cámara que cuando algo se mueve rápido se ve borroso, se llama Motion Blur, está bien. Y vamos a venir a una parte acá que sí nos interesa mucho. Use tiling, dice acá, lo verán muy chiquitito, dice use tiling, ¿no? Este use tiling significa que renderice de a tiles, o sea, de a cuadraditos. Y estos cuadraditos van a ser partecitas del render que nos van a permitir que tome menos memoria de toda la escena y haga un render de esa partecita y que borra esa memoria, pasa a la otra, entonces vamos a poder manejar escenas más complejas. ¿Qué hace Blender? Que está pésimo eso, nos pone un tile que es así, que es como el 60%, encima es un valor medio random, ¿no? El 60% del cuadro, y claro, tiene que cargar toda la escena para hacer eso. Y después hace otro tile, un segundo tile imaginario, que sería toda esta otra parte de acá. Entonces, pensemos en que los tiles son de píxeles cuadrados. Esto de 64 son 64 por 64 píxeles. Son tiles chiquitos y eso está bien. Si yo vengo acá y pongo render image, vamos a ver que lo primero que va a hacer es cargar las geometrías, hacer el updating de la iluminación, las luces, el HDR del fondo. Y lo que está haciendo es, pensemos que Blender serían varios programas juntos. Eso es lo que es Blender. Y nosotros desde esta interfaz estamos operando uno u el otro programa. Vieron que cuando entramos en Edit Mode nos deja hacer unas cosas y las otras están bloqueadas. Bueno, en realidad es que nos estamos conectando con un programa que hace eso. Cuando entramos en el modo de Shading, lo mismo, ¿no? Entonces ahora, cuando entramos al modo de render, no podemos hacer más nada que ver, porque eso es lo que podemos hacer, pero que le está pasando toda la información que nosotros estábamos manejando en nuestra UI, se la está pasando a este otro motor de render. Bueno, y esto va rápido, ¿por qué? Porque le puse pocos pasos con denoise y además le dije que haga tiles pequeños. En performance, insisto, vengan a tiles, hay un número grande acá, quítenlo, pongan
yo estoy en 4K y 64 píxeles es eso, está re bien. Entonces me dice, mira, son un montón de tiles, son 2040 tiles, ¿no? Y vamos por el 160 y va rápido, 160, 170, va a llegar ahora cuando ande por acá, ¿no? Entonces va rápido esto de los tiles porque carga, en este caso, un pedacito del HDR, que está en alta, como verán las luces se ven bien, un pedacito del HDR y lo renderiza. Tiki, así, rápido. Esto es lo que les conviene hacer. ¿Dónde están las resoluciones? ¿No? Vamos a dejar el render ahí. Si yo vengo acá a la pantalla del otro programa, vamos a pensarlo como son programas distintos. Si dejé ese programa de render en background, yo puedo seguir trabajando acá. Obviamente lo que trabaje no va a aparecer en el render hasta que haga un nuevo render y vuelva a enviar toda la información a ese motor de render. Pero si quiero volver ahí, tengo que venir a Render, View Render y veo por dónde va la cosa, ¿no? Ven, ahí está avanzando, está haciendo la parte de abajo del helicóptero, entonces puedo seguir trabajando acá. Cuando trabajen el color, básicamente, el color management, lo que sería la administración del color, les vamos a recomendar seriamente que utilicen un modo de color nuevo. ¿Qué quiere decir nuevo? De los últimos 10 años debe tener ya el display P3. P1 fue el Apple, el Studio Display, sí, debe tener, sí, 10 años debe tener esto seguro. Esto es muy viejo. Super RGB, van a ver que uno trabaja en Photoshop y qué sé yo, es viejo. De los 86, si no me equivoco. Después, los REC son los profesionales. El más nuevo es el del 2020. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los monitores que tenemos nosotros, los simples mortales, no muestran esto. Display Device, un monitor nuevo, medianamente nuevo, que tenga unos años, va a aceptar Display P3. Perdón, Sí. Juan, que te Sí. interrumpa. Nos queda menos de de un un minuto minuto. de clase. Sí, Perfecto. yo dejé un listado de los parciales que yo tengo ahí en el chat. Si falta alguien, envíelo ahora. Avíseme. Ya. Que no Sí, se me sí, haya sí, sí, sí. olvidado. Pero creo que tengo los que lo entregaron, tengo todos. Perfecto. Tengo Bueno, 9 parciales hoy. seguiremos con render la que viene. Igual esto es lo más importante, no hay mucho más que decir sobre render. Sí, algunas muestritas, pero bueno, las haremos la que viene. Sí, manden ahora y si por una de esas quedan fuera, mándelo por WhatsApp.